Bienvenido a Adoración Online de la Iglesia Adventista. Qué lindo es poder reunirnos a través de este medio para adorar a nuestro Dios. Y las distancias no son un problema. Qué lindo es saber que aunque estemos en San Juan, San Luis, La Rioja, Mendoza, podemos estar aquí para adorar a nuestro Dios con todo el corazón. Queremos compartir contigo momentos de reflexión y adoración a nuestro Dios. Y lo haremos disfrutando de música, recordando las bendiciones que Dios nos da. Recordando también que Dios es el dueño de nuestras vidas, es el Señor y Salvador nuestro. Lo haremos devolviendo nuestros diezmos y ofrenda y lo haremos estudiando la palabra de Dios. Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí. Hubo uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. Hay uno más entre las llamas. En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Miro enfrente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. No hay nombre igual al nombre de Cristo. El que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre está. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré
La Iglesia Adventista del Séptimo Día posee más de 20 millones de miembros. Solo en la división sudamericana somos 2,5 millones. Y para alcanzar más personas para el reino de Dios, necesitamos y debemos utilizar todas las herramientas que están disponibles al servicio de la salvación. La tecnología es una de ellas. Computadoras, celulares y el acceso a Internet transformaron nuestra vida. Pero independientemente de los cambios, una cosa permanece: la esencia. Llamar un taxi por medio de una aplicación aún tiene la misma esencia: el transporte. Acceder a una cuenta bancaria a través del celular sigue teniendo el mismo sentido: la administración de los recursos financieros. Y la esencia de conversar con nuestros amigos por una aplicación de mensajes instantáneos sigue siendo nuestra necesidad de comunicarnos. Pensando en eso, la división sudamericana desarrolló 7Me. Es un espacio para miembros y amigos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Por medio de su sistema online y aplicaciones, 7Me es una nueva forma de relacionarnos y comunicarnos con nuestros miembros de iglesia. Sin embargo, con la misma esencia: la salvación. Para acceder al sistema, el miembro debe registrarse y enseguida recibirá su contraseña de acceso. En el caso que no la reciba, debe actualizar sus datos en la secretaría de su iglesia local. Los amigos también pueden acceder al sistema usando sus credenciales de Google o Facebook. El miembro de iglesia puede iniciar sesión y actualizar sus datos personales. Para fortalecer las relaciones, creamos un área en la que el miembro puede solicitar su transferencia de iglesia y acompañar el proceso. Pensando en la transparencia, desarrollamos un área exclusiva de verificación de finanzas, donde el miembro tendrá acceso a la prestación de cuentas de la iglesia local. El sistema también ofrece un área para la devolución de diezmos y ofrendas, donde el usuario, sea un miembro bautizado o no, podrá programar vía tarjeta de débito o de crédito. Además, tenemos una sección con informaciones en la que es posible saber el destino de los diezmos y las ofrendas. En el área de extractos, el usuario puede configurar la recepción de los comprobantes. De esta forma, las relaciones de la iglesia con sus miembros y amigos se vuelven más cercanas, transparentes y accesibles, pues todas las informaciones quedan integradas en una única plataforma. Es simple, efectivo y práctico. 7Me, un nuevo formato, la misma esencia. Queremos recordarte también que tenemos al alcance de nuestra mano esta aplicación tan práctica y al alcance de cada uno de nosotros, que es el 7Me. A través del 7Me podemos tener acceso al Reavivados por su palabra, a meditaciones y devocionales, a libros en digital. Qué lindo es poder acceder a estos materiales, además de poder diezmar y ofrendar. Bien, y ahora vamos a meditar en la palabra de Dios. Por esto quiero invitarte a orar, para pedirle que Dios sea nuestro guía, que Él abra nuestra mente y nuestro corazón para recibir el mensaje que Él tiene para nosotros hoy. ¿Oramos? Querido Dios, gracias Señor porque podemos estar reunidos aquí para estudiar tu palabra. Queremos rogar que tu presencia pueda manifestarse en cada hogar, en cada persona, Señor, para que lo que escuchemos hoy, para que el mensaje en el cual meditaremos hoy no sea simplemente algo más que escuchemos, sino que transforme nuestras vidas y nos ayude a prepararnos para la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Buen día, feliz sábado. Es un gusto poder saludarte, quizás sea el mediodía, puede que lo veas a la tarde, a la noche o cualquier otro día de la semana. Qué bueno es encontrarnos para poder reflexionar en la palabra de Dios en estos breves minutos que tenemos y sacar no solamente enseñanzas, sino ideas acompañando de decisiones para nuestra vida personal, familiar y también de toda la comunidad. Me gustaría titular este mensaje con las palabras cerrando la puerta de atrás. Y si te pregunto, ¿quién es una persona didáctica?
¿Conoces algún maestro, alguien que utiliza mucha didáctica para expresar sus conceptos, sus contenidos de una manera más clara, más apetecible para aprender? Puede que no sea un profesional, sea alguien simple en la vida, pero que con sus ilustraciones expresa conceptos que amplían nuestro conocimiento y nos dejan una idea clara. En la Biblia encontramos al didáctico por excelencia que fue Jesús, cuando en sus diferentes enseñanzas, como por ejemplo las parábolas, él expresaba ideas del común denominador, del diario vivir, pero que dejaron lecciones para toda la eternidad. Me gustaría que en este gráfico que te voy a compartir a continuación, poder plantear una problemática, un desafío, una necesidad, y cómo después, con la Biblia, encontrar alternativas para llegar a la solución, cerrando la puerta de atrás. Ustedes ahí en el gráfico van a encontrar un estudio que la División Sudamericana, es decir, la Iglesia para los países de Sudamérica, realizó desde el año 2013, en el mes de julio, hasta junio de este año 2023. Ahí en el gráfico ustedes pueden ver las barras en verde, que son las entradas de personas. Y vamos a analizar de la franja de los 8 a los 40 años. Vean cómo la franja de los 8 hasta los 16 aproximadamente es una franja alta, donde se nota el ingreso de muchas personas. Y así va mermando hasta el final, que es este lapso de edad, mejor dicho, en este periodo de edad de los 40 años. Ese es el ingreso. Pero podemos ver también las salidas. Ahí en el gráfico ustedes ven en rojo las salidas. Y cómo se da un aspecto interesante, donde vemos que la mayor cantidad de personas en esta franja etaria deciden salir, alejarse de Dios y por ende de la iglesia, también en la franja de los 16 y 24 o 26 años aproximadamente. Podríamos argumentar de que en esa franja etaria hay cambios en la vida. Por ejemplo, la etapa profesional arranca. En los ámbitos donde estos jóvenes que al principio eran sustentados y cuidados por sus padres empiezan a frecuentar otros ámbitos donde las amistades, las relaciones externas a la familia empiezan a cumplir un rol preponderante en ellos. El mundo, con su vastos ofrecimientos, ofreciéndole diferentes realidades, y obviamente detrás de todo eso el enemigo ha cautivado la mente de muchos para alejarlos de Jesús. Pero también me pregunto, ¿y la iglesia? Y cuando hablo de la iglesia no hablo de la organización solamente, no hablo del edificio, hablo de nosotros. Nosotros, ¿qué pudimos realizar para cerrar la puerta de atrás? Porque miren la estadística. La estadística indica que hemos tenido una pérdida en esa etapa de julio del 2013 a junio del 2023 de 184.769 miembros entre 17 y 29 años. Ahora bien, vamos a la Argentina. Dejamos la etapa, o podríamos decir, la franja de Sudamérica y nos acercamos un poquito más a nuestra tierra, Argentina. Tenemos los movimientos de 18 a 30 años. En el 2019, 1.206 ingresaron. Se fueron 750, quedando 456 como ganancia. En el 2020, el año de la pandemia, 477 jóvenes ingresaron entre 18 y 30 años. Se fueron 606, perdiendo 129. Es decir, perdimos más que lo que ganamos. El 2021 hubo una leve tendencia a recuperar esos movimientos. Fueron 775 de ingresos, 491 de egresos, quedando 284. Claro que cuando estamos hablando de estadísticas, de gráficos y números, tenemos que recordar que estamos hablando de personas. Por eso el mensaje es cerrando la puerta de atrás. Miren el año 2022, 414 ingresaron. Se fueron dentro de nuestros registros 732. Perdimos más de lo que ganamos, 318. Y hasta el mes de junio del 2023
tenemos que ingresaron 74 personas, se fueron 224, quedándonos un saldo de 150. Claro, el año todavía no está cerrado y podemos revertir esa tendencia. ¿Cómo hacer para cerrar la puerta de atrás? ¿Será que como iglesia tenemos que tomar decisiones con respecto a nuestra estrategia, a nuestro plan? Muchos dirán, y sí, necesitamos un reavivamiento, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Eso es una garantía absoluta que cuando clamemos lo vamos a tener. Ahora, con el Espíritu Santo, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué le estamos permitiendo para que nuestra adoración sea más efectiva, más fresca, nuestras liturgias sean más modernas, donde podamos pensar en un templo acogedor y no un lugar que quizás me traslada al pasado, ya sea en la ornamentación, ya sea en la forma de expresarnos, nuestra alabanza? ¿Qué necesitamos justamente para cerrar la puerta de atrás? Las estadísticas, los números nos presentan una cruda realidad, pero no nos vamos a quedar con el aspecto negativo, un aspecto crudo, real, donde puede que sea tu hijo, que haya sido tu hijo, tu hija, que te haya tocado, en tu caso, alejarte en esa etapa de tu vida y ahora con dificultades querer volver y se hace complejo, se hace difícil. Puede que ni siquiera, si estás escuchando este mensaje, ni siquiera ingresaste a la iglesia y ves esta realidad y uno dice, ¿para qué voy a ingresar si Jesús sigue llamando? Jesús sigue invitando. Y me gustaría que podamos ir al libro de Mateo, la Gran Comisión. Lo conocemos, pero es bueno repasarlo y leerlo. Dice Mateo 28, por tanto, versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Me gusta leer la Gran Comisión, pero tratando de buscarle las palabras que se acercan al original. Y Jesús dijo, por tanto, vayan, una acción constante, permanente, hagan discípulos, bauticen. No es un programa, no es un plan, no es un cierre de año, es algo sistemático. Pero me gustaría que podamos detenernos en la palabra enseñen. La primera palabra, el primer verbo del versículo 20, enseñar. Y justamente en el griego enseñar, traduciéndolo, es didáctico. Enseñen pero con clase, enseñen con herramientas prácticas para ilustrar lo que yo quiero dejarles, nos dijo el Señor. Porque, ¿qué podemos hacer por alguien que fue buscado, por alguien que fue discipulado, por alguien que fue bautizado? ¿Será que la enseñanza consiste en cursos, seminarios, talleres? Claro que eso es muy útil y eso lo propiciamos como iglesia y está al alcance de aquellos que soliciten herramientas para crecer en el conocimiento. Podemos tener grandes profesores que nos enseñan de teología y de la mejor teología, la teología bíblica. Pero ¿será que Jesús estaba pensando en esa clase de didáctica, en esa clase de enseñanza? Yo creo que Jesús pensaba en eso y en algo más. Y el mejor ejemplo lo vemos en el mismo Jesús, como decíamos al principio. El mejor autodidacta que hubo sobre la tierra, que cuando enseñaba era una enseñanza práctica, una enseñanza activa, una enseñanza que caminaba, una enseñanza que abrazaba, que lloraba y que cuidaba, pero con principios y conceptos claros. Miren lo que dice, si me acompañan un poquito al principio del libro de Mateo, pero un poquito antes de la Gran Comisión, capítulo 22. Se le acercan algunos a preguntarles, un intérprete de la ley le pregunta, el versículo 36, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Queridos amigos, querida familia, Jesús nos pidió que enseñemos,
que seamos didácticos. ¿De qué? Justamente de su amor. Primero, ese amor vertical, ese amor con el Padre. Amar a Dios por encima de todo. Y ese amor representa entrega, aceptación, vínculo, tiempo, obediencia, lealtad. Ese amor que cada día en oración podemos buscarlo. Porque no podemos decir de ir a amar al prójimo y dar mi vida por los demás si primero no amo a Dios, la fuente del amor. Y Jesús nos dice en la Gran Comisión, enseñen cómo tienen que amarme, cómo ustedes me aman, muestren, no digan de palabras cómo hay que amar a Dios, muéstrenlo con sus acciones, con sus palabras, con sus pensamientos. Quizás muchos se han alejado de Dios porque no vieron una coherencia entre lo que decíamos y lo que vivíamos. Muchos quizás se alejaron de Dios porque no encontraban contención, una escucha activa, porque no veían un amor claro y definido de parte de Dios para con nuestras vidas. Pero si buscamos a Dios, vamos a cumplir el segundo gran mandamiento, amar al prójimo como a nosotros mismos. Y no se tratan de acciones abstractas, no se trata que el amor es amar y permitir todo a cambio. No se trata de que el amor ya libera de reglamentos, estatutos, leyes. No, claro que no. El amor al prójimo es el abrazo sincero, el tiempo dedicado, la escucha activa, pero también la palabra de Dios vivida en nosotros. Claro, habrá que pedir perdón y sí. ¿Cuántas veces hemos cometido grandes errores y necesitamos arrepentirnos? No solamente ante Dios, sino con aquella persona que hemos afectado. Pidamos perdón. Si somos la parte afectada, perdonemos. Amémonos de manera sencilla, viva, cálida, para que nuestra iglesia, no solamente el cuerpo de creyente, no solamente el edificio, sino nuestra vida, sea una iglesia activa, que al caminar, al salir al trabajo, al estudio, en la misma casa, en el hogar, con la familia, sea una iglesia viva, una iglesia de amor, una iglesia que enseñe, una iglesia didáctica, un cristiano didáctico que enseñe del gran amor de Dios. Y comparto esta cita que ustedes ven ahora en pantalla que dice: testifico ante mis hermanos y hermanas que la Iglesia de Cristo, por debilitada y defectuosa que sea, es el único objeto en la tierra al cual Él concede su suprema consideración. Mientras el Señor extiende a todo el mundo su invitación de venir a Él y ser salvo, comisiona a sus ángeles a prestar ayuda divina a toda alma que acude a Él, con arrepentimiento y contrición. Y Él se manifiesta personalmente a través de su Espíritu Santo en medio de su iglesia. Querido amigo, querida amiga, este mensaje es para todos nosotros, es para vos y es para mí. Cerremos la puerta de atrás, siendo verdaderos maestros, didactas del amor de Dios. Ese amor que impacta en mi vida y que también puede impactar a otros. Y aunque la veamos debilitada, defectuosa, y aunque la veamos un poco achacada a nuestra iglesia, si el Espíritu Santo hace fluir en nuestras vidas el amor de Dios, nuestra iglesia será la iglesia victoriosa. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque a pesar de que los números nos muestran una realidad dura, todavía hay esperanza porque el Espíritu Santo sigue moviéndose en nosotros. Ayúdanos a tener de ese amor diario, de ese vínculo contigo, para que lo podamos manifestar demostrándolo a los demás. Que no sea una enseñanza teórica la que salga a nuestros labios, sino sea una vivencia cotidiana, con nuestras virtudes y también con aquellos aspectos que debemos mejorar y cambiar. Nos entregamos en tus manos de amor, en el nombre de Jesús. Amén.